Bueno, pues buenos días, Iglesia. He pedido que no me pongan traductor porque, como muchos sabéis, el burgalés es mi lengua materna. Hablo burgalés por parte de madre, abuela, bisabuela y no sé hasta dónde. Posiblemente sea descendiente del mismísimo Cid Campeador, pero nunca lo sabremos. Y por parte de padre hablo más palentino, que es similar, pero es un dialecto, tiene algunas palabras diferentes. Y luego ya pues nací en Valladolid. Aprovecho, aunque no represento a la iglesia de Valladolid, porque hace 20 años que salí de allí, pero sabéis que hay muchos lazos de unión y de amor fraternal entre esta iglesia y la iglesia de Valladolid, y seguro que si mis padres estuvieran aquí, pues os darían muchos abrazos y muchos besos a muchos de vosotros. Así que os mando un abrazo de parte de la iglesia de Valladolid. Luego, unos años después, tuve que aprender madrileño, que era un poquito más complicado. Había que sustituir las S por las J y decir es que. Y os mando un afectuoso saludo, esta vez ya sí más oficial, de parte de la Iglesia Cristo Vive en Madrid. Sé que creo que el anterior retiro, hace 2, estuvo Emanuel Buc y su familia con vosotros. He visto en YouTube que hace no mucho también estuvo Mario Escobar predicando aquí, que también es miembro de nuestra iglesia en Madrid. Y a lo largo de los años también se han entretejido muchas relaciones, muchos nexos de unión, algunos que han acabado en matrimonio incluso, entre la iglesia de Burgos y la iglesia Cristo Vive en Madrid. Así que sentid ese abrazo también cariñoso de la iglesia Cristo Vive. Pues como han dicho anteriormente, y lo sabéis, ten cuidado, no pongamos la foto que pusimos ayer, porque el lema era permanece, o así en verbo infinitivo, permanecer, con este pasaje de Juan 15, versículo 5. Y entonces vimos que nunca sé desde dónde tirar. Ahí. Vimos que de permanecer podían salir 3 ideas en las que hemos dividido las 3 charlas. La de ayer por la mañana hablábamos de ser. Y dijimos que no éramos parte de la vid. Ninguno de nosotros éramos parte de la vid, pero gracias a la obra de Cristo en la cruz fuimos injertados en la vid. Y podemos ser participantes no solamente del aspecto estético de la vid, sino del propio tronco de la vid y de la savia de la vid. Que en Romanos 11, en lugar de vid, habla de olivo, pero dice que podemos ser partícipes de la rica savia del olivo, de la rica savia de la vid, si estuviéramos hablando de esta otra planta. Nuestra identidad, lo que somos, y lo acabamos de cantar, es hijos de Dios. Esa es nuestra identidad ahora, porque hemos sido injertados en la vid. Y dice, Dios es el labrador, y Jesús dice, yo soy la vid, y nosotros los pámpanos. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Antes no, y ahora sí, por la gracia de Dios. E invitábamos, si había algún joven ayer que todavía no se sentía parte de la vid, a acercarse al Señor, a reconocer el sacrificio de Jesús en su favor y a ser parte de la vid y disfrutar plenamente de todos los recursos de la vid. Por la tarde vimos no solamente ser, sino también crecer. Y dijimos, bueno, más bien lo dije yo, y algunos hacían así, o sea que estarían algo de acuerdo, que en la vida cristiana o se crece o se mengua. O se avanza o se retrocede. Que no hay punto medio, no hay medias tintas. No hay crecimiento si no hay hábito. No hay hábito si no hay disciplina. No hay disciplina si no hay obediencia. Y entonces uno me dijo, ¡silogismo! ¿Te acuerdas? Uno me insultó desde ahí, desde la bancada. Efectivamente. Entonces no hay crecimiento sin obediencia. Y hablábamos de que, aunque el mundo nos trate de lanzar otros mensajes, otras vías más fáciles de crecer espiritualmente, realmente no hay mejor forma de crecer que obedecer a Dios.
Y no porque tengamos que seguir un conjunto de mandamientos que nos van a hacer llegar a un sitio al que no llegaríamos si no lo siguiéramos. No son matemáticas, no es contar piedrecitas hasta llegar a una suma determinada. Es que los mandamientos de Jehová son buenos para nosotros. Nos hacen mejores. Y hoy veremos la tercera parte, que es la de ofrecer. Así que ser, crecer y ofrecer. Y vamos a leer otra vez, para los que no estuvisteis ayer, el pasaje en torno al cual gira el lema de este origen, permanecer, permanece, que está en Juan 15, del 1, y vamos a leer hasta el 10, para que podamos tener un contexto más amplio, que es todo el pasaje en el que hace este símil con la vid. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que el versículo 5 es el que dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y hablábamos ayer de que la diferencia entre pámpano y sarmiento es el grado de madurez, ¿no? El pámpano está más verdecito y cuando va madurando, sarmiento. Entonces igual en algunas versiones de la Biblia tenéis sarmiento en lugar de pámpano, pero sería lo mismo, ¿no? Esa ramita que luego finalmente da lugar al fruto. Así que Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. De esa vid, no de otra. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ofrecemos el fruto. ¿Pero qué es llevar fruto? ¿Qué es llevar fruto? Porque sería bueno saber, entonces, ¿qué es eso de llevar fruto? Lo hemos oído 1000 veces, ¿pero qué es llevar fruto? ¿Yo llevo fruto o no llevo fruto? ¿Tengo fruto o no tengo fruto? ¿Qué es eso? ¿De qué trata? Pues en el Antiguo Testamento, siempre que se habla de fruto, se utiliza una palabra en griego, que vosotros lo sabéis siendo de Burgos, que es karpos. Y en el Nuevo Testamento, que es en hebreo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, no sé si he dicho griego antes. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en griego, karpos. Y en el Antiguo, que está en hebreo, se utiliza otra palabra, que es peri, que cuando toda la Biblia se tradujo al griego, ¿no? En la Septuaginta esa famosa, pues dijeron, eso de peri va a ser lo mismo que karpos. O sea, dijeron, es una sola palabra. Siempre que en la Biblia aparece la palabra fruto, o la inmensa mayor parte de las veces, se traduce igual. Fruto es fruto. ¿Y qué significado se le da en la Biblia? Pues desde Génesis 1, ya en el primer capítulo de Génesis aparece esa palabra, la palabra fruto. En el Salmo 1.3 también, cuando dice que da fruto a su tiempo. Aquí es para referirse literalmente al fruto literal de un árbol, al fruto literal de un árbol. En Génesis 1, en el Salmo 1.3, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. También cuando se refiere a la descendencia. En el Salmo 127, fruto del vientre. También se refiere a un resultado, al resultado de un proceso, al producto. ¿Os acordáis? Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. O en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es. O Hebreos 12, cuando habla del fruto apacible de justicia. Entonces parece que en este pasaje de Juan, si se ha seguido la misma idea y se ha utilizado la palabra con el mismo sentido, cuando habla de dar fruto,
de llevar mucho fruto, está hablando de el resultado de un proceso. El resultado de un proceso. Así como la uva es el resultado de la vid, el fruto es el resultado de un proceso. Que la vid de uvas significa que se han hecho bien las cosas. Porque si una vid diera peras, tendríamos un problema. O si la vid no diera nada, también tendríamos un problema. Normalmente una vid que ya no da uvas, pues se corta y se le cambia por otra o por otro tipo de cultivo. Es más, si alguien preguntara, imaginaos que un viticultor, dícese de la persona que cultiva la uva, preguntara, ¿cómo puedo saber yo si he llevado a cabo correctamente el proceso? Desde que eché la semillita para que creciera la vid hasta que tú te estás comiendo una uva. ¿Cómo sé yo si lo he hecho bien? Muy fácil. Dame una uva, que me la como y te digo. Si la uva está rica, lo has hecho fenomenal. Ahora, si la uva está mala y ya si no me puedes dar uvas porque no hay, pues ya lo has dicho todo. No hay forma más fácil de ver el proceso que probando el resultado. Pero, sin embargo, yo he visto que en muchas ocasiones se presiona a los creyentes con esto del fruto. Cuando se reduce eso de dar fruto al número de personas que han conocido a Jesús a través de tu testimonio, ¿no? En muchos lugares se habla de fruto en esos términos exclusivamente. ¿Tú qué fruto has dado para el Señor? Que sería otra forma de preguntar para esa persona, ¿cuánta gente ha conocido el Evangelio con tu testimonio? A ver, ¿2? ¿Solo? ¿10? ¿Eso que es poco, mucho? ¿1? Claro, porque estas personas pueden preguntarse, como yo me he preguntado, ¿pero estoy siendo útil para Dios después de tantos años? ¿Por qué llevo tanto tiempo hablando del Señor a todo el mundo y después de tanto tiempo he conseguido tan poco? Y lo mismo que se aplica a una persona podría aplicarse a una iglesia, ¿no? Si el fruto que da una iglesia es el número de personas que deciden aceptar a Jesús y la iglesia va creciendo en membresía, si solo eso y únicamente eso es el fruto, pues apañadas van muchas iglesias. Porque os hago una pregunta. Si bebéis un mal vino, ¿de quién es la culpa? ¿Del labrador? ¿De la vid? ¿Del que ha elaborado el vino a partir de la uva? ¿De quién? ¿Crees que de una buena uva puede salir un mal vino? ¿Qué creéis? ¿De una uva excelente puede salir un vino pésimo? Sí. En otra predicación hablaremos de ¿y al revés qué? Pero en esta, solamente en este sentido, ¿vale? Claro que sí. De una uva excelente puede salir un vino imbebible. Porque tras la vendimia, cuando ya el agricultor, el labrador, ha vendimiado y dice, aquí termino mi trabajo, y le vende la uva a una empresa que hace vino, si es que no lo hace él, a partir de ahí empieza un proceso muy largo, que todos conoceréis. Fases de la producción del vino. Supongo que hay más, pero fijaos todas las fases que hay en la producción del vino, desde que ya está la uva, o sea, la uva ya está, ¿eh? No nos metemos en las fases previas. Desde que la uva ya está despalillado, en esta fase se separan los granos del raspón. Después estrujado. Se libera el mosto rompiendo un poquito la piel de la uva, hace que salga el jugo y se libera el mosto. Después la maceración, que sabéis que es cuando el mosto está en contacto con la piel de la uva y se le deja ahí macerando. Después la fermentación. El azúcar del mosto se transforma en CO2 y en alcohol. Y de ahí es de donde luego sale la parte alcohólica del vino, no antes.
Después la fase de prensado, que depende de si es vino tinto o vino blanco, se hace antes o después de la fermentación. Después el envejecimiento, que puede ser un proceso de una forma o de otra, en un tipo de madera o de otra, o en otro tipo de tinaja o como sea que se llame. Después el proceso de clarificación, el proceso de filtrado, el proceso de embotellado. Ya sin hablar del proceso de transporte a la tienda, del proceso de almacenamiento, del stock, del proceso de refrigeración o no refrigeración. Todos esos procesos sufre un vino desde que el agricultor le da la uva hasta que tú haces la cata. Así que claramente, aunque la uva sea excelente, la de cosas que pueden salir mal en el proceso. ¿Un fallo en la fase de embotellado es culpa del que ha vendimiado? ¿Un error en el prensado es responsabilidad del agricultor? ¿Una fermentación mal hecha es responsabilidad del que sembró la semilla para que creciera la vid? Entonces, puede ser que el fruto no se refiera, o no solo se refiera, al número de personas que se han convertido por mi testimonio. Gracias a Dios. Entonces, igual, ¿a qué fruto se refiere? ¿Al fruto del Espíritu? En Gálatas 5:22, más el fruto, y utiliza esa palabra, fruto, carpos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me estoy acordando ahora de un audio de Roberto Job, ¿no? Diciendo el fruto del Espíritu. Me acaba de venir a la mente. Contra tales cosas no hay ley. Los primeros años de una vid, os hablo como expertos en vides, estáis viendo el nivel en el que os pongo. De experto a experto estamos hablando. Los primeros años del cultivo de una vid, la vid no da casi uvas. O da uvas muy malas. O con muy poco mosto. Los primeros 3 años, 5 años, dependiendo, lo que hace la vid es que va echando raíces. Y las raíces se van expandiendo, tratando de ocupar la mayor parte del terreno en extensión y en profundidad. Eso es lo que hace una vid al principio. Así que cuando el agricultor siembra la semilla para que de ahí salga una vid, sabe que los primeros años no va a sacar mucho de ahí. Es en los siguientes 20, 25, incluso 30 años cuando la vid da el fruto al máximo rendimiento. Al máximo rendimiento. Muchísima producción durante los siguientes 25 o 30 años. A partir de entonces, a partir de los 30 y algo años, se le considera viña vieja, una viña vieja, que sigue dando fruto, aunque en menos cantidad. Pero en algunos sitios podréis leer que más concentrado. Un fruto, un mosto más concentrado, en menor cantidad, pero más concentrado. Yo reconozco mi frustración personal porque sé que no estoy en la primera etapa de la vid en mi vida. Ya hace más de 3, 4 o 5 años que conocí al Señor. Tampoco soy una vid vieja todavía, que ya os estoy viendo venir, sino que estoy en un momento en el que se esperaría de mí un máximo rendimiento de mi vid. Un máximo rendimiento. Y reconozco mi frustración al darme cuenta de que no. Que no. Y lidio con eso todos los días, o día sí, día no. Que es peor todavía, porque tendría que lidiar con ello más a menudo. Reconozco que no. Noto que en mi fruto no tiene ni la cantidad que debiera, ni la calidad que se esperaría de él. Yo reconozco que sigo peleando, y ayer se lo compartía a los jóvenes, sigo peleando con mi paciencia. De hecho, me da la sensación de que cada vez tengo menos, no más. Con mi mansedumbre, con mi templanza, incluso con mi fe.
Y yo sé que existe ahí a veces una tensión entre la cantidad y la calidad, ¿verdad? Y no he querido profundizar más en este tema generacional, pero me parece se podría hacer una predicación o un estudio sobre las fases de la vid, comparándolas con las fases de la vida cristiana. Y los que sois viña vieja, quizá estáis en un momento de vuestra vida. En mi iglesia hay muchas personas que tienen más de 85 años, pero bastantes personas. En los últimos 2 meses he estado en casa de varias de esas personas, 2 de ellas con 92 años, otra con 93 años. Y evidentemente lo que hacen en la iglesia, de hecho su sensación es un poco de frustración, porque son personas que han dedicado muchísimo a la iglesia, muchísimo tiempo, que han hecho muchísimas cosas y ahora se sienten un poquito encorsetadas porque ya no pueden conducir, en transporte público tienen miedo a caerse, viven lejos de la iglesia, no pueden colaborar como colaboraban antes. Y entonces el mensaje de ánimo, porque es la realidad, es quizá ahora no des la misma cantidad de fruto que dabas antes, pero está muchísimo más concentrado. Y yo cuando he salido de la casa de estas personas, ¡buah! Mejor que 4 años de un grado de teología, ¿eh? Escuchar a estas personas hablar, contarte su testimonio. Los que no tengáis costumbre de hacerlo, jóvenes, os animo. Sentaos al lado de una persona mayor y preguntadle, ¿tú cómo conociste al Señor? Coged a gente mayor de la iglesia, tipo Gus, o sea, gente ya... Tengo que aferrarme a lo que me apunto aquí. Y siempre digo, tengo que aferrarme a lo que apunto aquí. No improvises, Dani. Y me vuelve a pasar siempre lo mismo. Había puesto Eli y he dicho Gus, por improvisar. Os animo a que lo hagáis, porque es impresionante. Igual ahora estás en un momento de cantidad, igual ahora estás en un momento de calidad, no lo sé. Pero yo reconozco mi frustración porque digo, Señor, yo creo que no es esto lo que debiera estar dando. No, este no es el fruto que debiera estar ofreciéndote. Pero mirad lo que dice en el versículo 4 y 5, que ya lo hemos leído, pero mirad específicamente lo que dice aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, yo no puedo llevar fruto por mí mismo. Si no permanezco en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es que la clave no está en los esfuerzos que haga la uva. La uva, por mucho que se esfuerce, no puede hacer más. Tampoco es el esfuerzo que haga el pámpano. ¡Vamos, uva! Venga, uva, madura, crece, ponte más rosadita o más verde o yo qué sé, da más mosto, uva, venga, te lo ordeno. Que soy tu pámpano. Un pámpano mal enganchado al tronco de la vid no puede hacer crecer el fruto. Un pámpano mal conectado a la vid, que no recibe la savia de la vid, que no recibe los nutrientes, el agua de la vid, no puede dar fruto, por mucho que se esfuerce. Quien da fruto no soy yo como pámpano, es la vid a través de mí. Quien da el fruto no soy yo, es el Señor a través de mí. El fruto no es mío, es el fruto del Señor usando un siervo inútil como yo. Entonces recordamos aquello igual de andar en el Espíritu, porque a mí me parece que tiene mucho sentido. Porque al darle muchas vueltas, me di cuenta de que igual eso de permanecer en la vid es lo mismo que andar en el Espíritu. O muy parecido, vamos. Igual que ayer os decía,
A mí me da la sensación de que por mucho que pienso en esto de crecer, la palabra que se me ocurre es sobre obedecer. Le puedo buscar mil y una vueltas, pero crecer sin obediencia, mal. De la misma manera, permanecer en la vid es una cosa tan etérea, tan bonita, tan poética, que digo, ¿y qué narices es eso? Pues andar en el Espíritu, estar en las cosas del Espíritu, estar en las cosas del Señor, no en las cosas de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El yin y el yang, el blanco y el negro. El deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. No hay posibilidad de término medio. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis ya bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, a ver si alguna os suena. Id levantando la mano cuando las vaya diciendo. No, por favor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas tendrán un punto menos en la evaluación. No, mirad lo que dice. Quienes practican estas cosas recibirán un pescozón. No heredarán el reino de Dios. Así. Mas el fruto del Espíritu es lo opuesto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley que valga, añado yo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo pienso, ¿es verdad que lo he hecho? ¿Es verdad que he crucificado mi carne con sus pasiones y deseos? Porque a mí me da la sensación de que a veces lo llevo encima. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego sigue. Y ya termino, aunque todavía no me ha vibrado el reloj, que sabéis que es la alarma que tengo puesta, pero voy terminando porque me va a vibrar de un momento a otro. Somos parte de la vid porque Dios así lo ha querido, ni más ni menos. En su gracia y a través de la sangre de Jesús. ¿Y por qué yo? No sé. ¿Y por qué a mí? No sé. ¿Y por qué a ti y no a otro? No sé. Antes estaba tomando un café en la cafetería esa del hotel. Miraba a mi alrededor y decía, creo que de todos los que estamos aquí soy el único que va a ir a la iglesia hoy. ¿Qué tengo yo que no tengan ellos? ¿Qué he hecho yo que no hayan hecho ellos? No sé. No sé. Somos porque Dios ha querido que seamos. Crecemos porque no hay alternativa. ¿El seguimiento de Cristo es hacia arriba o no es? ¿El seguimiento de Cristo es hacia arriba o no es seguimiento? Para que haya crecimiento tiene que haber obediencia. Sin obediencia no hay crecimiento. Y en tercer lugar, no solamente debemos ser, no solamente debemos crecer, sino que estamos llamados a ofrecer. Lo que ofrecemos no es nuestro fruto. Yo no ofrezco mi fruto, sino el resultado de la obra del tronco de la vid, que nutre a mí, pámpano,
a ti, pámpano, con la savia del Espíritu. Andar en el Espíritu me permite crecer el fruto. Y Dios, no yo, Dios es el que lo multiplica para su gloria. ¿Os acordáis? Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores, co-trabajadores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo diría, fruto de Dios. Veo esta iglesia y me emociono al ver a decenas de pámpanas y pámpanos agarrarse desesperadamente al tronco de la vid, porque saben que solo en ese tronco hay esperanza y hay poder. Miro a estos jóvenes, también algunos de sus padres, incluso pudiera ser que algunos de sus abuelos, y veo una generación agradecida a los Pablos y a los Apolos que sembraron y que regaron, a veces también con lágrimas. Veo a decenas de agricultores que año tras año y día tras día siguen extendiendo el reino de Dios, dando una uva que Dios elabora para que muchos puedan seguir por esta tierra degustando estos Ribera de Duero, estos Arlanza y para los que sois de la zona de Miranda de Ebro, estos Rioja. Y por último, veo una iglesia enamorada de Cristo y de Burgos. No conozco la de Bilbao, Pamplona, Logroño, Barcelona, Madrid. Pero sí que conozco un poco esta. Una iglesia enamorada de Cristo y de Burgos, que tiene como objetivo buscar el bienestar de la ciudad. ¿Sabéis que vuestro lema llegó a oídos del consejo en nuestra iglesia y nos encantó? Vamos a copiaros. No sé qué podemos poner en vez de la catedral, si es que lo único que lo puede igualar es el Bernabéu, ¿no? Pero vuestro objetivo, buscar el bienestar de la ciudad por el poder del Espíritu Santo, testificando de Cristo no solamente con vuestras palabras, sino también con vuestros hechos, que son muchos. Una iglesia que permanece firmemente anclada, por injertada, pero anclada a la vid, para la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga.